Bueno, la sanación emocional es poder sacarse un peso de encima. Muchísimas personas cada vez más, su mayor foco es lo que viví con mis padres, no quiero repetirlo, soy consciente de lo que viví, no quiero repetirlo con mis hijos y por eso es que vienen a terapia. La persona igual que maltrata está sufriendo a veces solo que no se da cuenta. Generalmente ponemos el foco en quien está siendo maltratado, pero quien está maltratando también tiene mucho más posiblemente que sanar que el que está siendo maltratado. Nuestra pareja siempre va a ser un gran espejo, un gran maestro. A veces me dicen, pero ¿cómo va a ser un maestro quien me está maltratando? No es que sea un maestro, Claro. cierto, que realmente en el sentido de esa palabra, sino que te está mostrando aquello que tú debes sanar. Las personas con mayores desafíos en cuanto a autoestima son personas que han sido rechazadas por su madre. Estamos hablando de una mamá que pensaba que no iba a poder seguir trabajando o que era muy joven y dijo me embarré la vida al tener un hijo, ¿cierto? Cualquier tipo de rechazo, piensa tú que ese feto, ese bebé que está siendo gestado, está en un hogar que es el vientre materno que es un intruso, por así decirlo. O sea, mujeres que incluso piensan en abortar a su bebé, al final no lo hacen, eso ya es información que está absorbiendo el niño. Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy, muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde Chile. Estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MSA Canal. Como siempre, muy feliz, entusiasmado de poder desarrollar una nueva conversación y que sea aportadora para cada uno de ustedes, tal como este programa se llama, Conversando en Positivo. La idea es ir haciendo aportes constructivos a estos tiempos de gran transformación, de mucho movimiento, intensidad, estrés en algunos, preocupación, pero principalmente cambios y nuevas visiones. Y hoy tenemos un gran invitado que está trabajando mucho tiempo en estos campos, mostrándole a las personas la posibilidad de ser mejor persona y hacer una transformación personal, individual. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, lo siguen en las redes, es un gran activista consciente en las redes, entregando mucha información, desarrollando talleres también. Bueno, él es Mario Naranjo, chileno también, eh, guía espiritual, un coach, facilitador de procesos de transformación personal. Su trabajo se enfoca en sanar las heridas de la infancia, comprender las dinámicas de relaciones tóxicas, liberar patrones emocionales, cultivar el amor propio y reconectar con la auténtica esencia interior, entre muchas otras cosas. Estos temas vamos a conversarlos ahora, que son temas muy importantes para nuestra vida. Mario, bienvenido, muy bienvenido, querido Mario, a Conversando Positivo. Primera vez que estás con nosotros aquí en Conversando Positivo. Has estado en el festival, así que feliz. Yo estoy seguro que toda la comunidad está ahí ya muy ansiosa de escucharte, así que bienvenido. Muchas gracias Edgardo por tan linda presentación y aprovecho de agradecer también y valorar mucho lo que es tu trabajo en el festival, en muchas otras instancias también, pero sobre todo en el festival Mente, Cuerpo y Alma que hace un trabajo fenomenal junto a Joyce. Así que valorar y felicitarte porque fue una experiencia muy gratificante participar de él, una energía muy preciosa y eso sin duda que es coherente con lo que tú como creador y con Joyce transmiten. Así que partir felicitándote por eso y también por crear esta instancia de conversando en positivo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tú has transformado la vida de muchas personas con tu contenido, tu guía, tu mirada profunda sobre la sanación emocional. Eh, Primero quería partir en lo personal, quizás, ¿qué te llevó a dedicar tu vida a la sanación emocional y al acompañamiento espiritual? Bueno, básicamente fue mi propio camino de vida que me llevó a una etapa de la noche oscura del alma, de mucho sufrimiento, mucho dolor, de buscar respuestas, de a veces pensar que no había una salida y, y el lograr, gracias a Dios, intuitivamente salir de eso, me llevó a luego querer enseñarlo al resto. Después lo fui acompañando de teoría, de aprendizaje más académico y un poco fui
corroborando que lo que yo hice intuitivamente, y a eso le agradezco a Dios más que a nadie, tenía todo un fundamento detrás. Mm. Entonces ahí fue cuando yo dije, esto me cambió la vida y necesito que más personas aprendan estas herramientas emocionales que a final de cuentas te ayudan en todos los aspectos de tu vida, en las relaciones que son muy importantes, la relación con uno mismo, con los hijos, con la pareja, incluso aspectos como la abundancia, como la salud, todo viene de la mano finalmente de una buena salud emocional. ¿Qué, si es que se puede saber, digamos, un poco, qué fue el quiebre, crisis o dolor, digamos, que marcara un antes o después en tu vida? Lo que ocurrió fue, y que yo siempre hablo, que las relaciones son grandes espejos que nos muestran muchos de nuestros conflictos más profundos. Yo tuve un quiebre de pareja, de haber tenido unos veintitantos años, y, y eso fue un poco la excusa o lo que destapó un montón de otros conflictos que yo traía bien grandes relacionados a la herida de infancia, a papá y mamá, que son los arquetipos más importantes en nuestra vida. Estamos hablando de abandono, rechazo y todas estas heridas de infancia que quizás podemos hablar un poquito, que se destaparon y que me di cuenta de que tenía muchos bloqueos emocionales que fui logrando liberar. Mm. ¿Y cómo fuiste descubriendo que estas heridas igual podrían convertirse como en una herramienta para lo que es tu labor hoy día de aporte a la sociedad? Bueno, ahí tú lo has dicho de manera muy acertada, que al final un poco depende qué visión tengamos de nuestras heridas de infancia, de nuestra historia, si se quiere. Pueden ser situaciones que nos truncan, que nos bloquean, si es que las miramos desde el victimismo, pero si es que logramos verlas desde otra vereda, más empoderada, puede ser nuestros grandes dones que liberamos a partir de sanarlas. Mm. Entonces, en mi caso, yo me di cuenta a través de ese quiebre de pareja que habían existido historias de infidelidad en mi linaje, de abandono, de rechazo. eh, y al darme cuenta de eso, comencé a seguir el hilo rojo de dónde provenía todo esto. Y me llevaron primeramente a mis padres, que es lo que yo podría aconsejar a los que están escuchándonos, si tienen la posibilidad de hablar con sus padres, aunque a veces sea difícil. Para eso hay ciertas herramientas que podemos aplicar, pero poder hablar con ellos, poder entenderlos, mirarlos de manera más compasiva, es un primer pasito que se puede dar. Poder entender nuestra historia y mirarla con compasión. Sí. Recién empezamos a conversar y ya dos o tres veces has hablado de Dios. ¿Cómo tú cómo te vas visualizando tu vida, digamos, con una misión, con un propósito? ¿Qué rol tiene ahí la cosa de conciencia o espiritual? Mira, para serte sincero, es un ámbito que estoy cultivando cada día más. Es un ámbito que yo creo que para poder sintonizar con todo lo que nos están escuchando, a veces tenemos desafíos en el día a día que podrían ser más terrenales, relacionados a nuestros hijos, relacionados al trabajo, relacionados a la relación de pareja. Y todo esto a veces nos hace perdernos un poco el foco de la relación más importante, que es la relación con Dios. Que Dios finalmente es el que nos brinda, a mi modo de ver, el propósito. Entonces, para mí es un desafío, pero un desafío que lo tomo con mucha compromiso, a pesar de que soy, siendo honesto, a veces me pierdo en los desafíos más terrenales. Vuelvo constantemente, me gusta orar con mis hijos, enseñarles de Dios, que me escuchen hablar de Él. Siempre que lo hago dormir, hablarles de la importancia de Dios, agradecer, ¿cierto? Pedirle que nos dé consejo, que nos dé guía, que nos muestre señales. Entonces mi relación es bien estrecha, pero soy bien humilde en también decir que a veces pierdo un poquito el rumbo, a veces me olvido un poco, me atrapo en la cotidianidad, pero sin duda que es mi brújula y es mi guía, en definitiva. Sí, bueno, hoy estamos en un proceso de transformación importante a nivel de humanidad y los conceptos espirituales también han ido como
cambiando, ¿no? Un poco las visiones, etcétera. ¿Cuál es tu visión de divinidad? ¿Cómo lo visualizas bajo tu punto de vista? Bueno, yo vengo de colegio católico y a veces contraintuitivamente el ser de un colegio católico en algún momento te aleja un poquito de Dios por una naturaleza que tenemos los adolescentes de ser más contestatarios o rebelde ante lo que sea que se nos ponga o que se nos quiera Claro. imponer, ¿cierto? Sin embargo, a medida que he ido madurando me he dado cuenta que nuestra brújula finalmente es Dios, que finalmente todo tiene un sentido, que finalmente Él es quien nos puede acompañar, Él es quien nos puede brindar una guía en los momentos difíciles, pero también recordarlo en los momentos en que Sí. estamos en teoría bien, ¿cierto? Muy, muy comúnmente nos allegamos a Él cuando estamos pasando dificultades, pero es mucho más valorable también sostener nuestra cercanía a Él en momentos de bonanza, a través de la gratitud, a través de incluso pedirle no perder el rumbo, cuando nos Mm. está yendo bien económicamente, cuando estamos en teoría bien en la parte externa, muchas veces somos más propensos también a caer en ciertas desviaciones, en ciertos errores espirituales que finalmente igual los terminamos pagando. Al final nos pega un tirón de oreja aunque no lo queramos. Y nos olvidamos de nosotros mismos también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, ¿tú te ha pasado que te olvidas de ti mismo, Edgardo, en algún sentido? Sí, mucho, mucho, mucho. Eh, es una tarea el recordarse en el día a día, aunque sean, porque hay veces que uno se olvida meses, y uno ve personas que se han olvidado prácticamente toda la vida de recordarse quiénes uno es. Y ahí debe ser muy duro, digamos, llegar a los últimos días de vida y darse cuenta que en el fondo no te has recordado quién eres. Totalmente, Sí, es totalmente. es importante. Bueno, vamos a la sanación emocional. ¿Cómo defines la sanación emocional? Bueno, la sanación emocional, en términos súper simples, para que la gente la entienda, es poder sacarse un peso de encima. O sea, cuando nosotros, y para mí me cuesta a veces poder encontrarme en ese cuerpo emocional que yo habitaba antes, pero era un cuerpo emocional más pesado, donde lo que regía era el victimismo, el pensar que había un otro que era culpable de mi vida, ya sea mi padre, ya sea mi pareja o expareja, porque me había hecho esto o esto otro, o el gobierno, o siempre alguien externo era culpable de lo que me pasaba, Mm. eh, muy acompañada de emociones o niveles de conciencia, quizás diría el doctor David Hawkins, como son la culpa, el miedo, el resentimiento. Y en el fondo eso te estanca, te lleva a sentirte pesado, a no poder avanzar en planos que incluso son muy materiales que podemos ver, o sea, en términos económicos, en términos de tener una relación tranquila, plena, de pareja, con amistades. Por lo tanto, la sanación emocional es poder desenredar estos aspectos, poder liberarlos y poder llegar a un estado de tranquilidad, a un estado también de, en el fondo, saber que la vida nos va a colocar igual situaciones difíciles, emocionalmente hablando, como una muerte, como una pérdida de cualquier tipo, pero saber que tengo las herramientas para poder transitarlo y que va a ser algo temporal. Ese sería el concepto Mm. de sanación emocional. ¿Y por qué se ve tanto victimismo? ¿De dónde aparece ese victimismo? ¿Tiene que ver también con el ego, con la imagen de uno? ¿Cómo surge eso? Que uno lo ve constantemente. Bueno, tú mencionaste muy bien, porque el ego, esta identidad que tenemos de nosotros mismos, que por definición es separada del resto, que si bien tiene una función de supervivencia adaptativa, o sea, no podemos decir que el ego es malo, el ego nos permite desenvolvernos como seres humanos. Sin embargo, cuando pasamos a otro plano,
el ego lo que hace es separarnos del concepto de conciencia de unidad, que es saber que estamos todos entrelazados de alguna u otra forma. Entonces allí el ego lo que busca es culpables, busca culpables de lo que yo estoy viviendo. Y finalmente yo lo menciono como una especie de cáncer emocional, porque te va carcomiendo. En la medida que no salimos de la ilusión del victimismo, no podemos sanar. De hecho, en lo que yo enseño, una de las grandes trampas para sanar es el victimismo. En la medida que no trascendemos ese aspecto, no podemos sanar porque voy a estar culpando a mi padre, a mi madre o cualquier persona externa, cuando lo que yo debo entender es que solo yo y en compañía de Dios puedo sanarme emocionalmente, pero para eso debo dejar de culpar. De acuerdo. ¿Y por qué también siempre estamos evitando el dolor? Bueno, hay distintas formas de explicarlo. Una sería una programación cultural, por ejemplo, que a veces nuestros padres nos han dicho no llores, por a veces motivos los hombres no lloran, a las mujeres le dicen te ves fea llorando, o hay mujeres que son fuertes porque han quedado sin la figura masculina y le enseñan ya sea a través de directamente decírselo a sus hijas o a través del ejemplo. O sea, una mujer que tiene que ser fuerte, que tiene que trabajar, que tiene que aguantar, sobrevivir, no es una mujer que está precisamente conectada con sus emociones. Y al ser mamá, transmite eso a través del ejemplo a su hija, por ejemplo. Mm. Entonces, culturalmente, a través de nuestros padres, vamos aprendiendo eso. Y también hay un aspecto de supervivencia, si se quiere, de los humanos tenemos muy arraigado pensar que si conectamos con el dolor, vamos a quedar atrapados en él. Entonces, yo siempre hago la distinción entre el sufrimiento y el dolor, que básicamente el sufrimiento va a ser el dolor, pero sostenido en el tiempo. Entonces, generalmente lo que estamos viendo como seres humanos es que vivimos en sufrimiento, por no Mm. querer hacernos cargos del dolor. Entonces, el dolor es algo mucho más inocente, mucho más sabio. Si entramos en dolor, siempre nos va a enseñar algo y después del dolor viene la tranquilidad, viene la calma. Pero cuando no aceptamos el dolor, lo convertimos en sufrimiento y posteriormente en enfermedad emocional e incluso física. Correcto, sí. Y Mario, bueno, está relacionado. ¿Qué consecuencia tiene el estar reprimiendo nuestras emociones? Bueno, a nivel de las relaciones va a ir destruyendo la relación contigo mismo, con tus hijos, con tu pareja. Vas a comenzar a tener ataques de ira por una mala regulación y no vas a poder tener una buena comunicación, vas a estar hablando desde el resentimiento, desde el victimismo. Y después, obviamente, y si bien yo tengo bastante conocimiento en ello, hay personas expertas que tú quizá habrás entrevistado respecto a la biodescodificación y otros aspectos relacionados a cómo Claro. finalmente va a repercutir en nuestra salud, Mm. lisa y llanamente, y a pesar de que muchas personas lo pongan en tela de juicio, nos puede generar todo tipo de enfermedades. ¿Cómo identificar esas heridas inconscientes que uno tiene y las tiene ahí guardadas o reprimidas? Ahí lo que yo aconsejaría a todos los que nos escuchan es, y yo creo que muchos de los que nos escuchan, alguna parte de la tarea la tienen hecha, Mm. Mm. pero es hacer una biografía de uno, comenzar a conocer primero su historia. No podemos sanar aquello de lo que no somos conscientes. Entonces, ahí te la voy a mencionar, que son muy conocidas en todo caso. Hay una autora que es canadiense que se llama Lisa Bourbeau y que habla de las 5 heridas de infancia. Entonces, esto yo siempre lo explico y las personas que nunca lo han escuchado empiezan a identificarse un poquito y decir, wow, tengo estas dos, estas tres heridas, ¿cierto? Entonces, en orden cronológico en las que pueden suceder, la primera va a ser una herida de rechazo, que es básicamente que tu papá o tu mamá te rechazaron, no querían tenerte, no estaban preparados. Hay un montón de explicaciones para ello, pero te rechazaron.
Y esa es una herida que se produce incluso antes de tu nacimiento. O sea, en el vientre materno ya puedes estar experimentando el rechazo de tu madre, por el motivo que sea. Luego está la herida de abandono. Típicamente muchos papás abandonan a sus hijos, madres también, que es un caso también mucho más potente, ¿cierto? También está la herida de traición, que es cuando hemos sido mentidos, traicionados de niños. Se da cuando hay infidelidad entre los padres, cuando te rompen promesas. Luego está una herida de humillación, que son padres que no te respetan, que se burlan de ti, que permiten que tus hermanos se burlen de ti, muy asociado al bullying que se llama hoy en día. Y finalmente, una herida de injusticia, que tiene que ver con padres que son muy exigentes, muy fríos, muy castigadores, te comparan con tu hermano le va bien, mira cómo te fue a ti. Si no haces si tienes de tarea hacer la cama y no la haces perfecta, te la desarman, te gritan. Todo lo que es la exigencia, la, la frialdad, los castigos injustos son injusticia. Entonces ahí un poquito podemos hacer una especie de diagnóstico cada uno de, ok, más o menos qué heridas tengo. Generalmente tenemos un poquito las 5 y a partir de allí ya dimos un pequeño paso para conocernos mejor. Sí. Bueno, hoy día también se habla mucho de esta salud integrativa. Por ejemplo, ¿qué señales uno puede ir descubriendo a través del cuerpo, por ejemplo, en relación a las heridas? Bueno, les recomiendo bastante ese libro de Lisa Urbo porque ella hace un vínculo muy preciso entre cada una de estas heridas que yo mencionaba y un poco tipos de cuerpo, ¿vale? Eso lo voy a dejar como tarea para la casa. Pero por ejemplo, una herida de rechazo, ella menciona que se caracteriza por ser una persona, que esto puede ir mutando a lo largo del tiempo, pero una persona muy delgada, que ocupa poco espacio, que tiene cierta configuración incluso en su rostro. O sea, aquí estamos hablando de que a partir de ciertas heridas emocionales no resueltas, nuestro cuerpo incluso va adoptando ciertas formas. Eso es lo que Mm. postula ella. Eh, Ahora, para cada uno de nosotros, les recomiendo mucho que empiecen a aprender de biodescodificación, que en cualquier momento que se enfermen, que tengan alguna dolencia, no digo que no vayan al médico, que hagan lo que tengan que hacer, pero siempre no está de más, muy simple, buscar en Google libros, hay muchos autores, Enrique Corbera, uno importante, eh, el doctor Hammer, que fue el precursor de esto, Claro. empezar a indagar, ok, qué síntoma tengo, a qué se refiere, y es increíble cómo uno puede a veces hacer un cierto cambio de conciencia o de alguna acción y transformar un síntoma, una dolencia de manera muy rápida y efectiva. Cierto, Por cierto. De hecho, ponerte un ejemplo más concreto, yo sufría mucho de aftas bucales, que eran muy grandes, muy dolorosos y muy recurrentes. Me sanaba y me volvía a aparecer. Yo sabía que era algún conflicto emocional, pero no podía resolverlo. Y para ir al grano, yo tenía un problema de comunicación con mi pareja. Siempre en las parejas estamos comportándonos en polos. Entonces, mi forma, debido a mi historia familiar, era de ser muy complaciente, de tratar de que ella siempre estuviese bien, de que mm, estuviese feliz, de en el fondo generar un ambiente tranquilo. Y ella, por su ambiente, que da lo mismo, no vamos a entrar en detalles de cada uno, pero ella era más explosiva, tenía menos paciencia. Entonces, yo caía en el victimismo de decir que ella tenía que cambiar, que ella tenía que ser más paciente, que ella tenía que aprender a regularse emocionalmente, que no deja de ser cierto, pero mi aprendizaje debía ser el yo aprender a respetarme, el yo aprender a colocar límites, y no fue hasta el momento que los dos, y eso es lo hermoso de una relación, de poder ir ambos aprendiendo, sanando juntos, eh, en un momento que yo le reclamaba mucho, que ella siempre se explotaba, lo que sea, ella me dice, ¿sabes qué? Pero igual tú te estás siempre victimizando. Y eso me quedó dando vuelta y dije, ¿sabes qué? Tiene un punto muy importante que tengo que yo ver lo que yo debo cambiar en este aspecto. Porque al final de cuentas en una relación uno en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Ya me voy. A pesar de que hayan hijos, a pesar de que duela un montón,
Uno siempre tiene esa posibilidad cuando una relación está siendo abusiva, si es que uno lo percibe así. Mm. Entonces al final era mi decisión de, ok, vamos a sanar juntos o voy a salir de esta relación. Y llegué a un punto en donde yo empecé a aprender y a sanar aspectos que venían de mi abuela, de mi padre, de no saber colocar límites y empecé a alzar mi voz, empecé a aprender a colocar límites y se produce una danza hermosa de sanación conjunta cuando ambos están en ese camino de que yo aprendí a colocar límites, ella aprendió a regularse emocionalmente y ambos fuimos creando una relación que yo veo hacia atrás y por eso me apasiona esto, el poder sanar. Realmente una relación difícil, llevarla a una relación muy pacífica, muy tranquila, muy amorosa, se puede lograr. Y bueno, Bueno, el punto era que se me desaparecieron los aftas completamente. qué buena, mira. Claro, Bueno, tal como tú dices, en la biodescodificación, en toda la información aparecen todos los órganos y que tienen que ver con determinados impactos, dolencia, salud, etcétera. Es bien impresionante. Y cómo, con lo que dices también es fundamental entonces un trabajo de autoexploración, ¿no? Por ejemplo, para ir transformando patrones repetidos, primero tenemos que conocer cuál es ese patrón, exactamente, exactamente. Y por- es que porque si no, finalmente ese es el primer paso, como tú dices, tomar conciencia del patrón. Si no lo conocemos no podemos sanarlo. Ahora igual, muchas personas tienen mucha claridad del patrón, pero un paso más difícil son los posteriores de poder realmente sanarlo. O sea, hay ciertos pasos. A mí no me gusta mucho hablar de pasos como tan estructurados, pero he tendido a condensarlo en ciertos pasos para que la gente tenga cierta estructura y sepa que hay cierto camino. Pero el primero, sin duda, es tomar conciencia, como tú dices, de qué patrón estoy repitiendo, de dónde viene también. y hay herramientas como iniciales para poder iniciar este proceso de sanación que tú planteas, que podrías decirnos, conversar. Claro, claro. Por ejemplo, una vez que nosotros ya hemos identificado estos patrones inconscientes que se están repitiendo, típicamente vamos a ver las relaciones, qué estoy repitiendo en una relación versus otra, o qué me estaba repitiendo varias veces con mi pareja. Luego voy a observar de dónde viene respecto a mis padres, eso es lo más común. Una vez que yo tengo claridad de eso, también hablamos, ¿cierto?, de las heridas de infancia, yo tengo que lograr trascender dos trampas que nos impiden sanar, que un poco las hemos conversado. La primera es el victimismo, observar, hacerme consciente de qué forma me estoy victimizando. Y la segunda es de qué forma estoy, como también lo conversamos, evadiendo mis emociones. Lo puedo estar haciendo a través de las drogas, del alcohol, del exceso de trabajo, del exceso de ejercicio. A veces son un poco trampas porque son cosas que son positivas para nosotros, pero que si la estamos usando para evadir algo más profundo, también es una trampa, ¿cierto? Entonces debemos tomar conciencia de estas dos trampas que son trampas de, de nuestro ego, que nos impiden llegar al siguiente punto, que va a ser el punto que yo llamo de liberación emocional. Y allí, básicamente lo que vamos a hacer es permitirnos adentrarnos en el dolor, que era lo que conversábamos, no permitir que el dolor se convierta en sufrimiento al sostenerlo, sino que adentrarnos a él, y allí requiere, primero que todo, un paso de valentía de quien enfrenta eso, porque nadie lo puede hacer por ti. Es como lanzarse a un abismo un poco a lo desconocido, porque vamos a enfrentar en ese momento la noche oscura del alma. Es un dolor muy profundo, desgarrador, que todos en algún momento debemos transitar, debemos liberar, y que lo que encontramos después de eso es un renacimiento básicamente. Eh, y para eso ahí hay herramientas específicas porque muchas veces tenemos años de programación, de bloqueo, de no poder transitar ese camino. Y por ejemplo ahí aparece la escritura terapéutica y tengo meditaciones de liberación emocional,
Un ejercicio muy común es el ejercicio de la silla vacía, donde situamos a nuestro padre, a nuestra madre, simbólicamente nos permitimos observarlos en meditación y a partir de allí vamos liberando, ¿cierto? Eh, que son técnicas que permiten esto precisamente, la liberación emocional. Y a partir de allí ya empezamos a cultivarlo y a hacerlo parte de nuestro ser, el liberar las emociones, ya empezamos a estar más conectados con ellas. Y qué le puedes decir, Mario, a las personas que muchas veces dicen, no, yo no puedo ya cambiar? Bueno, eso es algo aprendido. eh, un poco se va calcificando. Nuestras heridas, en definitiva, son adaptativas y van generando incluso nuestra personalidad. Y sin duda que hay rasgos que un poco van a permanecer. Sin embargo, cuando estamos hablando de situaciones que son complicadas, como alguien violento o alguien que no sabe colocar límites o alguien que está sumido en alguna adicción y dice yo no puedo cambiar, el llamado es a decir y sostener que sí puedes cambiar y que de la mano de Dios todo es posible. Y hay miles de ejemplos que lo demuestran. Yo tengo cientos de personas que he ayudado y tú también me imagino conoces muchas otras personas que acompañan a otros en estos caminos y es totalmente posible. Mm. Sin embargo, se Y- necesita esa ayuda, el reconocerse como alguien que necesita un pequeño empujón, una pequeña ayuda, el primer paso. sí, eso mismo te iba a preguntar justamente, porque seguramente hay muchos errores comunes en personas que quieren hacer el cambio solos, ¿no? Y ahí es donde viene el fracaso o le falta quizás también disciplina, voluntad. Pero tú como terapeuta dices que es importante no hacer este camino solo. Claro, totalmente, totalmente. O sea, igual de todas formas hay de todo en este camino, en este andar. Yo personalmente, como siempre lo digo, tuve la suerte, la gracia de Dios para poder transitarlo solo, o sea, solo acompañado a mi familia, me permitía acercarme a mis padres, conversar todo lo que tenía que conversar, liberar todo, pero todos los caminos son distintos. Siempre que estemos acompañados de Dios, Él nos va a guiar a un buen terapeuta o nos va a guiar a través de un camino en solitario, pero que sea sabio. Mm. Ahora, ¿cuál es yo diría, la importancia hoy día que los padres empiecen a tener una mayor educación emocional para que a su vez también puedan educar bien a sus hijos? No, es primordial y lo veo muchísimo y es, yo creo que algo que va a dar muchos frutos, espero durante los siguientes años, es a muchas madres y también cada vez más padres que no solo vienen a terapia o a aprender a sanar sus heridas emocionales por ellos mismos, sino que para muchas personas el foco es poder cortar el ciclo de repetición traumático con sus hijos. O sea, muchísimas personas cada vez más, su mayor foco es lo que viví con mis padres, no quiero repetirlo, soy consciente de lo que viví, no quiero repetirlo con mis hijos y por eso es que vienen a terapia. Entonces, lo estoy viendo mucho y espero que sea algo que brinde mucho fruto a futuro. Sí, bien, bien importante, ¿no? Tú hablas también del niño interior. ¿Cómo aparece ese niño interior, por ejemplo, en las relaciones de pareja? El niño interior aparece Realmente. constantemente, Ya. constantemente, nunca deja de estar allí vivo. El inconsciente, como lo decía Carl Gustav Jung, una de las características que tiene es que es atemporal. Entonces, toda la información de nuestro inconsciente está siempre siendo desplegada en su totalidad en el momento presente, no importa cuándo lo hayamos vivido o absorbido. Entonces, muchas veces el niño interior nuestro es el que reclama, el que se enoja, el que tiene resentimiento en nuestra pareja, el que malinterpreta, porque finalmente todos tenemos ciertos anteojos que, a través de los cuales vemos la realidad y que no es la realidad misma, sino que es nuestra percepción. Entonces, en algún momento, si
Si Joyce te mira de cierta forma, Edgardo, quizás no te estaba mirando de una forma que te quería hacer daño, pero en tu percepción, si tu Mm. mamá en X momento te miró de esa forma y luego vino un castigo, ¿me explico, no? Sí, sí. Esa mirada de Joyce a ti te va a gatillar un enojo o un grito o una respuesta defensiva. Y la culpable no va a ser Joyce, sino que simplemente va a ser una respuesta automática de tu inconsciente. Ahora ahí Mm. está lo precioso en la relación de cuando uno se gatilla emocionalmente, tener las herramientas, y esto yo lo enseño, me encanta enseñárselo a las parejas, para, para poder transitar eso. O sea, en ese caso, Edgardo podría decir, luego de que se produzca el conflicto, que ninguna relación está libre de conflicto, saber decir, Joyce, ¿sabes qué? Me gatillé emocionalmente, todavía quizás no sé por qué, pero no fue tu culpa, fue una reacción mía, discúlpame si reaccioné mal, Joyce hacer lo propio, y a partir de allí conversar, empezar incluso a indagar juntos en qué le habrá pasado al niño interior tuyo, de ella, que se produjo eso, ¿no? Claro. Y eso es lo precioso de las relaciones. Antes dijiste otra cosa que tiene que ver, bueno, lo planteó Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos. Uno de sus acuerdos, él dice, no hagas interpretaciones, porque a través de las interpretaciones empieza a desarrollar una falsedad en tu propia vida. Qué importante es un poco lo que tú decías, ¿no? Tener Totalmente, más objetividad en las cosas que vamos viendo, ¿no? totalmente, y eso se va cultivando, pero no es tan fácil. Entonces, por Mm. eso lo que yo enseño es, al principio al menos, eh, aceptémonos que vamos a tener lamentablemente estas malas interpretaciones porque es parte de nuestro ser, Claro. pero seamos capaces de luego comunicarlas, pedir disculpas cuando es necesario y poder acompañarnos en ese proceso juntos, ¿cierto? De Mm. entenderse mutuamente. ¿Y cómo de adulto era, cómo trabajar con ese niño interior, cómo conectarse a ese niño interior? Bueno, por ejemplo, a través de esto que te mencionaba de la escritura terapéutica, uno puede escribirle al niño interior, puede hacer meditaciones donde uno abraza al niño interior, donde uno vuelve a entregarle simbólicamente aquello que necesitó en aquel momento, en algún momento específico, y que no tuvo, ya sea la compañía, un abrazo, ya sea la escucha de sus padres, y a partir de allí vamos sanando ese aspecto. Finalmente es una parte que siempre va, como te decía, va a estar presente en nosotros, nuestro niño interno, y a medida que lo vamos sanando, vamos liberándonos de muchos bloqueos. ¿Y cuál es la importancia, eh, por un lado, o sea, de seguir culpando a los padres y por otro lado, de honrar a los padres y liberarlos? Claro, claro. Eh, Todo en algún momento pasamos por la etapa de victimismo, si se quiere, de culpar a nuestros padres, que mucho tiene que ver con no vamos a dejar de lado lo que haya pasado en el sentido de que hay cosas que son objetivas, o sea, quizás tu padre te abandonó y eso no va a cambiar, es una realidad, ¿cierto? La forma en la que la percibimos, la forma en que nosotros hacemos las paces con esa historia es lo que cambia. E incluso para llegar a honrarlos, que estoy de acuerdo que es el camino final, a veces a las personas les digo, mira, esto ni siquiera va a ser para tu papá, si todavía tienes mucho dolor, resentimiento hacia él, piensa que este camino no es para tu papá, el perdonarlo, por ejemplo. Mm. El perdón lo que te va a hacer bien es a ti en principio. Entonces ahí un poco uno va entendiendo que yo puedo transitar desde esa culpa cuando me doy cuenta que la única forma de yo estar bien es liberándola. Yo siempre digo, es como sostener un carbón caliente, esta culpa hacia los padres, y pensar que eso me va a traer algo positivo. Al contrario, o sea, me estoy quemando yo mismo al Mm. sostener ese resentimiento. Entonces, a partir de procesos, como te mencionaba, terapéuticos, vamos llegando al punto de agradecer a nuestros padres, de honrarlos. Pero para eso hay que hacer ese tránsito de liberar todas estas emociones densas. Al igual es importante confrontarlos o conversar con ellos, ¿no? Sí, sí, yo siempre menciono que cuando estamos todavía en resentimiento, en dolor,
a veces no encontramos un poco un puente para poder comunicarnos con ellos porque vamos desde el resentimiento. Mm. Entonces, típicamente, la respuesta que encontramos de parte de nuestros padres va a ser una respuesta defensiva, y que es muy normal, no los culpo por ello. O sea, te van a decir, eso no es así, estás mintiendo, te van a decir, es que tú no me entiendes, es que tú no viviste lo que yo viví. Y lo que está pasando es que efectivamente ellos no tenían las herramientas en ese momento y lo sienten como un ataque, se sienten culpados, se sienten que los estás atacando y se ponen a la defensiva. Entonces, ese tipo de conversaciones, a pesar que a veces son parte del camino, no son tan fructíferas. Entonces, Ya. lo que yo llamo es primero, a través de ejercicios terapéuticos, yo puedo liberar toda la rabia que tengo hacia mi padre, por ejemplo, que es una primera capa emocional, y luego a través de eso entro a la capa de dolor más genuino. Cuando yo también la libero, puedo entrar teóricamente, si es que estoy preparado, al agradecimiento, a honrarlo, y ahí yo pudiese tener una conversación más sanadora con mi padre o mi madre. Porque voy a ir no desde el culparlo, sino que el comprenderlo. No voy a ir a recriminarlo, voy a ir a buscar comprender qué fue lo que vivió realmente él, qué fue lo que le pasó a ella. Y allí se produce una siguiente etapa con nuestros padres. Qué bien, sí, toda la razón. Bueno, un tema que lo planteaste al principio también como fue un trabajo tuyo, las relaciones de parejas y los vínculos tóxicos. ¿Cómo identificar esas relaciones dañinas o esas relaciones tóxicas? O sea, yo creo que identificarla se hace relativamente sencillo porque las vivimos, las sufrimos. Sufrimos la violencia, sufrimos el, el estar quizás con alguien que nos maltrata, el no saber colocar límites. La persona igual que maltrata está sufriendo a veces, solo que no se da cuenta. Generalmente ponemos el foco en quien está siendo maltratado, pero quien está maltratando también tiene mucho más posiblemente que sanar que el que está siendo maltratado. Ambos deben sanar. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta en algún nivel, pero la pregunta del millón acá es muchas veces por qué la gente permanece en estas relaciones. Exacto. ¿Por qué permanecemos? Me incluyo en algún momento. Entonces, y ahí nuevamente volvemos a que nosotros vamos absorbiendo y aprendiendo cierta manera de amar, a veces errada, de nuestros padres, y es eso lo que repetimos, es eso lo que toleramos, es eso lo que pensamos que merecemos. Mm. Entonces, a partir de allí nos quedamos en relaciones. Muchas veces tenemos más miedo a ser abandonados por una pareja, a pesar que la pareja me esté maltratando, por ejemplo, a que permanecer y seguir siendo maltratado o maltratada. Entonces son situaciones que no son muy lógicas, pero que en el plano emocional de esa persona tienen esta lógica, entre comillas, la cual es necesario poder romperla, ¿cierto? Poder trascenderla. Bueno, ahí está esa cosa entre amor y apego, ¿no? Cuando uno alarga una relación tóxica que cree que es amor y finalmente es una identificación, es un apego. Totalmente, totalmente. Y la medida que... Por eso las relaciones son grandes maestros. Nuestra pareja siempre va a ser un gran espejo, un gran maestro. A mí a veces me dicen, pero ¿cómo va a ser un maestro quien me está maltratando? No es que sea un maestro, Claro. cierto, que realmente en el sentido de esa palabra, sino que te está mostrando aquello que tú debes sanar. Tú debes aprender a colocar límites, tú debes aprender a salir de esa relación. De esa manera estás siendo un maestro. Y tú también estás siendo un maestro para él o ella, la persona que maltrata. Claro. Pero de ahí a que él o ella se dé cuenta de un proceso personal de cada uno. Pero efectivamente las relaciones son grandes maestros. También tenemos que darnos cuenta cuando nosotros estamos hiriendo a otra persona, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente, ¿no? Y generalmente un poco en el espacio terapéutico, que yo hago contenido a diario y en general también mis colegas lo que hacemos es un poco, hago el mea culpa, poner más foco en las mujeres, que son quienes por ahora, a pesar que ha ido cambiando, tienen más predisposición
claro. a abrir estos temas, a sanar. Eh, Está muy de moda hablar del narcisista que le hace daño a la mujer. Mm. Un poco a mí no me gusta eso porque la- el relato ahí es que, que el hombre es el malo. Sin embargo, también hay que empoderar a la mujer a que ella sepa colocar límites, sepa irse, sepa reconocer cuando está herida y no ha sabido responder de buena forma ante eso, sin dejar de lado que la otra persona está muy mal, el narcisista, ¿cierto? Eh, pero incluso sin ir más lejos en mi historia personal, yo pasé por una etapa de mi vida que sufrí de ser narcisista, de pensar que siempre tenía la razón, de ser alguien que manipulaba a mujeres, de ser alguien que era infiel y, y uno un poco no lo tiene tan a flor de piel el dolor, el sufrimiento, porque lo esconde con validación externa de distintas mujeres o de aprobación a través de algún logro, sea cual sea. Sin embargo, la vida es muy sabia y en algún momento te mueve la balanza y te va a llevar a otro punto donde vas a empezar a darte cuenta que hay mucho dolor, fue mi caso. Eh, Mm. entonces, efectivamente, hay que hacer un llamado a quien también está maltratando, también está en ese punto, se pueda dar cuenta y pueda comenzar un camino de sanación. Ese dolor tiene que ver también porque como narciso no tenemos esa capacidad de amar, ¿no? Ahí lo que entra en una pregunta que se debate harto es si un narcisista puede cambiar o no, si puede sanar o no. Claro. Eh, y yo creo que la capacidad la tiene, solo que se requiere un proceso de conciencia, de sanación terapéutico para poder transformarlo. A Mm. veces la máscara de Narciso es muy fuerte, muy rígida y efectivamente hay personas que no cambian nunca. Hay hombres eh, que terminan completamente solos porque arruinan a toda su familia, partiendo por su mujer, sus hijos y envejecen estando solos y nunca dan a torcer su brazo, nunca dan a torcer esta máscara rígida de Narciso que finalmente es una adaptación defensiva a las propias heridas emocionales de esa persona. Entonces, va a depender, pero se puede sanar. Y la capacidad para amar está, solo que a veces está muy escondida. Cierto. ¿Y cuáles para ti las características de una relación en pareja o un amor más adulto, más maduro? De acuerdo a tu propia experiencia, obviamente. Claro, claro. Lo primero sería desmitificar que no hay conflictos. Mm. Siempre van a haber conflictos, pueden haber malos entendidos. La gran distinción está en primero trascender el victimismo, es decir, cada uno tener responsabilidad emocional. No puedo estar echándole la culpa a mi pareja constantemente de cómo me siento yo. O sea, obviamente hay responsabilidad emocional, afectiva de ambos. Hay un aprecio, un amor de querer lo mejor para el otro. Pero, por ejemplo, eh, si Joyce te dijera, Edgar, salieras de esta reunión y estuviese enojado contigo porque no compartiste esta hora con ella, Ah, que pasa, ¿cierto? O sea, si uno está sí, haciendo algo que tú que te apasiona, que amas, que es este programa, y Joyce saliera y estuviera enojada contigo, bueno, eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con Joyce, por ejemplo. claro, claro. ¿Me explico? Eh, entonces ahí está la responsabilidad emocional de cada uno entender, bueno, mis heridas emocionales, sanarlas, trabajarlas. El otro puede tener contemplación conmigo cuando estamos los dos sanando, pero también hay ciertos límites y poder entonces tomar responsabilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es comunicación. O sea, está súper estudiado que las parejas que más exitosas, que más duran también, son las que son capaces de tener el menor tiempo de estar peleados después de una discusión. Y eso requiere mucha sabiduría de ambas partes de poder comunicarse, de tener la humildad, la sabiduría de pedir perdón, de también aceptar un perdón, porque a veces tu pareja te puede Claro, decir perdón, pero tú te quedas con el resentimiento. sí. Entonces,
eso con mi pareja y las personas que le enseño le hemos cultivado mucho, que antes podíamos quedarnos pegados en una discusión que quizá ambos estábamos estresados y reaccionamos mal, pero por estrés de las cosas externas, y quedarnos resentidos con el otro por un par de días, 3 días, imagínate, o más incluso algunas parejas, meses. Ahora a pedir perdón muy rápidamente y avanzar, si al final es eso, el poder entender al otro, empatizar y cultivar esa comunicación. La comunicación directa debería ser, ¿no? Más directa. Exacto, exacto. Y tener en cuenta algo que pasa mucho a las parejas es que a través de estas percepciones erróneas a veces pensamos que nuestra pareja es nuestra enemiga. Y vivimos con ella, convivimos con ella, la hemos elegido, pero una parte de nuestro ser percibe que es nuestra enemiga o nuestro enemigo. Y a partir de allí hace un montón de interpretaciones erróneas. Es que no hizo esto porque no me quiere, hizo esto porque X, Y. Cuando yo cambio esa percepción y empiezo a entender que lo que hace mi pareja quizás no siempre es lo ideal que yo quisiera, pero no lo está haciendo en mala intención, también cambia mucho el día a día. Cierto, cierto. Y que, Mario, hoy día también se habla mucho de la autoestima, la baja o la alta autoestima, y qué importante verla, desarrollarla. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo la autoestima tiene que ver también con los patrones que vienen y ahí uno viene con baja autoestima, viene con complejo? ¿Cómo funciona? También se habla de la sombra, los aspectos defectuosos que uno puede tener, etcétera. ¿Cómo se puede elaborar, trabajar todo eso? O sea, la autoestima en gran parte, o sea, va a venir de ambos padres, pero en general está muy relacionada a la madre. Entonces, muy también relacionada a lo que es la herida del rechazo. Las personas con mayores desafíos en cuanto a autoestima son personas que han sido rechazadas por su madre. Estamos hablando de una mamá que pensaba que no iba a poder seguir trabajando o que era muy joven y dijo me embarré la vida al tener un hijo, ¿cierto? Cualquier tipo de herida de rechazo, piensa tú que ese feto, ese bebé que está siendo gestado, está en un hogar, que es el vientre materno, que es un intruso, por así decirlo. O sea, mujeres que incluso piensan en abortar a su bebé, al final no lo hacen, eso ya es información que está absorbiendo el niño. Entonces muchos de nosotros quizás vivimos eso e incluso no lo sabemos, algunos sí. Entonces hay un sentido un poco de baja autoestima porque yo siento que no merezco pertenecer a este mundo. Si mi mamá, quien era quien me debía dar la bienvenida, no me la dio, yo me siento que no soy parte, que no pertenezco. Me siento que debo ocupar menos espacio físicamente, a través de cómo proyecto mi voz, soy más tímido, más introvertido. Eh, entonces el arquetipo de la madre tiene que ver mucho, mucho con la autoestima y precisamente por eso es que cuando yo veo a alguien que está con un tema que se ve de autoestima baja, vamos inmediatamente a trabajar lo que es la herida materna. Mm. Y el aspecto en general, de la sombra, de los aspectos defectuosos, también es importante ir liberándolos, ¿no? ¿A qué te refieres con Enfrentarlos, eso, verlos. Rodrigo? O sea, si yo soy muy acomplejado, muy tímido y eso me está limitando, empezar a abordar esa timidez eh, para transformarla, digamos. Finalmente, cuando sanamos ciertas heridas emocionales, desbloqueamos grandes dones. Todos tenemos un don que nos ha dado Dios. Por ejemplo, en mi caso, la gente a veces no me cree que yo me costaba mucho disertar en el colegio, me costaba comunicarme, era muy tímido, introvertido. En algún momento sufrí de bullying. Entonces, el sanar precisamente ciertas heridas emocionales desbloquea grandes dones que no pensábamos que teníamos. Entonces, no sé, un ejemplo mío más cercano de ser alguien catalogado mucho tiempo como tímido, a ser capaz de pararme, no sé, en el MCA, a hablar frente a cientos de personas o con grupos grandes, ¿cierto? Y sin ningún problema. Eso habla de que, como tú dices, podemos enfrentar esta sombra y podemos no solo enfrentarla, sino que encontrar grandes tesoros ocultos de nuestro ser. Sí. Ahí se relaciona también un poco la autocompasión, ¿no? Con la baja autoestima, que uno se empieza como a compadecer a sí mismo.
y no se muestra bien. eh, o sea, trabajar ese aspecto para mostrarse más entero, ¿no? Claro, o sea, es que imagínate que alguien que fue rechazado por su mamá, lo sepa o no lo sepa conscientemente, pero es alguien que adaptativamente ya aprendió a, a no mostrarse como es. Porque si me muestro como es, me castigan, no me aman. Entonces ya adaptativamente soy alguien que tengo muy inculcado el ocupar menos espacio, el no incomodar a nadie, el no expresarme, ¿me explico? Sí. Entonces, obviamente ahí hay un montón de dones que puedo tener ocultos y que en la medida que yo sane voy a poder sacarlos a flote. Bajo ese aspecto, la sanación grupal o colectiva funciona bien. ¿En qué sentido, Edgardo? Cuando trabajas en equipos, grupos de autosanación o meditaciones colectivas, trabajo de respiración, que hoy día se están haciendo, ¿cómo son aportadores? Porque te lo pregunto porque hoy día cada día se está viendo más eso, digamos, en términos de invitaciones a trabajar en grupo, hacer esto, hacer lo otro. Claro. Mira, para serte totalmente sincero, yo por un tema de familiar, tengo dos hijos y bueno, mi padre era alguien que trabajaba mucho y yo he optado en este espacio de mi vida, profesionalmente hablando, por no hacer retiros ni sesiones grupales. Son contadas veces las que he Mm, hecho trabajos grupales más colectivos, más masivos. Entonces, no te puedo hablar de mi experiencia más personal. Te lo digo esto porque me he dedicado más a las sesiones uno a uno, al trabajo online, porque me permite estar más en casa con mi familia, que creo que hoy es un gran llamado que tengo. Sin embargo, por lo que he podido observar, sí se propician grandes, se canaliza más energía estando en grupo. Hay una fuerza distinta que el grupo va llevando a las partes individuales a un espacio sanador, emocional, de liberación, eh, que invita a aquellas personas que pueden estar un poco más bloqueadas a liberar. Entonces, lo que he percibido es que sí es muy potente, pero a final de cuentas siempre cada individuo es el que debe dar el paso a claro, poder adentrarse en eso. correcto, sí. Bueno, estaba viendo como un resumen de lo que hemos conversado. O sea, la sanación es un proceso totalmente necesario, ¿eh? Para transformar el sufrimiento en crecimiento personal, que ese es como tú también ha sido tu experiencia. Es decir, un llamado también a las personas que se lancen nomás con su trabajo interno, ¿no? Claro, totalmente. Los frutos son muy enriquecedores. Después también un llamado, lo que hablábamos recién, las relaciones humanas y las relaciones de pareja. ¿Cuál hoy día la cantidad de separaciones y el poca paciencia para desarrollar una relación? Mm. eh, Como mensaje final a las parejas, ¿qué les podrías decir? Bueno, a partir de lo que hemos aprendido en nuestra infancia y también un poco culturalmente, una impronta más desechable de las relaciones se ha ido apoderando, como tú dices. Y lo que yo invitaría es a poder trabajar lo más que se pueda en una relación. No te puedo decir que te quedes para siempre en una relación porque requiere que los dos estén comprometidos. O sea, en algún momento en el camino de nuestra alma podemos estar en una relación donde un otro no va a cambiar o no está dispuesto a cambiar en ese momento. Y allí nuestra decisión más sabia va a ser salir de esa relación en el camino de sanar. Sin embargo, a veces se hace de manera muy apresurada, no se escucha a Dios en el camino y hoy en día estamos optando muchas veces por separarnos muy rápidamente antes de poder cultivar y trabajar la relación. En mi experiencia propia, que es lo más importante, pero también en lo que he visto en parejas, no hay nada más enriquecedor, más gratificante que poder pasar esos momentos difíciles en pareja y llegar al otro lado del portal. Es Mm, realmente un amor más profundo, más tranquilo, pero más profundo.
incluso donde uno siente que a través de ese amor, de la familia, de la pareja, uno está honrando incluso a Dios en ese proceso. Yo en algún momento de mi vida, mis padres se divorciaron y yo tenía plena convicción de que si estaba en pareja, yo, mi pareja, o sea, nunca me iba a casar, que las parejas siempre iban a terminar en algún momento. Estaba totalmente convencido de eso. Y por eso entiendo a las personas que miran las relaciones desde ese prisma Mm. y que a la primera salen corriendo. Sin embargo, a partir de uno ir sanando, se va dando cuenta del otro camino y eso que me hacía tan poco sentido, que es hasta que la muerte nos separe, hoy me hace más sentido que nunca. Claro. Ahora, es muy importante el trabajar la honestidad hacia a fondo, ¿no? La verdad y ser coherente, porque eso nos falta muchas veces a los seres humanos, como que vendemos una imagen determinada, especialmente en las relaciones. Por eso de repente, ya sea hombre o mujer, dicen: "Ay, me cambiaron a la pareja". Hay una falta de honestidad de repente en nosotros mismos, ¿no? Claro, o sea, sobre todo en las etapas tempranas de la relación, a veces un gran error es mostrarse de una manera que uno no es. Mm. Sin embargo, eso rápidamente queda expuesto. No dura mucho cuando ya aparece la verdadera esencia de cada uno en la relación. Sí. ¿Cómo ha sido para ti la meditación? Porque hoy día mucho también se habla y el trabajo introspectivo. ¿Es importante transmitirlo como una buena herramienta? La meditación desde el plano más oriental, si se quiere, por ejemplo, grandes amigos que han participado en el MCA como Dunya Yoga, yo los admiro Mm. mucho en ese aspecto de la meditación. Eh, no me considero alguien experto en específico en ese aspecto. Tampoco es algo que yo cultive a diario. Eh, yo lo que practico mucho con las personas es una meditación que es específicamente de liberación emocional. Porque hay otra meditación que es el llevarnos a un punto del no pensar, ¿cierto? De colocar la mente en Claro. blanco, de encontrar una quietud y que tiene muchísimos beneficios en muchos aspectos. Sin embargo, lo que yo llevo a las personas es a... Porque incluso a veces tratando de hacer ese tipo de meditación que nos enseña el camino, por ejemplo, que enseña Dunya Yoga, a veces se hace muy complicado cuando tengo resentimiento hacia mi papá, cuando estoy pensando que mi pareja quizás me está haciendo infiel, cuando estoy... ¿Me explico, Sí, no? Es difícil sí, sí. colocar la mente en blanco cuando estoy con todas estas emociones tan densas. Entonces, yo tomo a las personas y las llevo a liberar esa densidad emocional para que luego vayan a Dunya Yoga o a otro experto en meditación que ya nos lleva a mejorar otros aspectos de ansiedad, ¿cierto? Y muchos otros factores. Claro, que va un poco por ahí lo que tú dices, Mario, en el sentido de nosotros tenemos que tratar de ir parando ese loro, más que dejar la mente en blanco, sino silenciar un poquito esa grabación que tenemos para poder conectarnos a lo que hemos conversado, a nuestras trancas, a nuestra historia y a nosotros mismos. Exactamente, Porque exactamente. tenemos mucho bullicio mental. Claro, claro, Sí, y no solo bullicio, sino que son pocas las personas, tendemos a mantenernos ocupados porque nos da miedo entrar a ese sí, yo interno, porque sí. nos encontramos todas nuestras partes más densas, más oscuras. Por eso es que tanto evadimos nuestras emociones, nos llenamos de trabajo, de diversiones externas, porque no queremos mirar para adentro. Justamente. Gran tema, ¿eh? Muy importante para estos tiempos. Atender. Absolutamente. Dale para ir cerrando no sé si es mensaje, lo que tú sientas para personas que hoy día pueden estar sufriendo emocionalmente. ¿Qué les podrías decir? Les daría un mensaje de esperanza, un mensaje desde lo más cercano que pueden cambiar, que pueden salir de allí. Lo he hecho yo personalmente, tengo cientos de personas que lo han podido hacer y que se acompañen de un amigo, de un familiar, se acompañen sobre todo de Dios y que Dios les va a ir mostrando el camino, una señal. Quizás les va a mostrar un terapeuta, quizás les va a mostrar
un amigo, un familiar que pueda acompañarlo en ese camino, pero que nunca pierdan la esperanza de poder transformar su vida. Que finalmente todos por derecho divino tenemos la posibilidad de ser felices y de aprovechar acá nuestra estancia en este plano. De todas maneras. Qué lindo trabajo haces, Mario. Felicitaciones. Un muy importante trabajo porque hay muchísimas personas que se sienten mal porque están aisladas, porque no saben cómo enfrentar los problemas que tienen, los aspectos emocionales. Cuéntales a todos dónde te pueden ubicar, en qué estás ahora, si hay talleres dando vueltas, etcétera, lo que tú quieras. En donde estoy más activo es en Instagram, Mario raya abajo Naranjo Velarga. Em, Ahí estoy siempre subiendo contenido nuevo. También estoy en YouTube, ahí hay harto material. Y, y les recomiendo ver una clase gratuita que yo siempre estoy invitando a ver, donde si les interesó lo que hablamos hoy con Edgardo, van a poder aprender mucho más de lo que yo hago. Perfecto, Esa la pueden encontrar en marionaranjo.com. excelente. ¿Algo más que quisieras decir? Que quedó ahí en el tintero, lo que tú quieras. No, agradecerte Edgardo por la gran labor que haces en el Festival Mente, Cuerpo y Alma, en otras instancias que yo sé que tú también realizas, eh, sobre todo también en esta instancia de conversar en positivo, que tienes grandes invitados, que siempre lo escucho y les recomiendo a todos que puedan ver otros capítulos también. Así que felicitarte por eso, Edgardo, y agradecértelo también. No, al contrario, gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, queridas amigas, amigos, ya saben, pueden encontrar a Mario con mucho más información. Es muy importante en estos tiempos el sanarse emocionalmente para poder conectarse a lo que somos esencialmente. Muchas, muchas gracias, querido Mario. Un abrazo Gracias, grande. Edgardo. Te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias a todos, amigas, amigos.